a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llena de estrellas, de luz y calor. Altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy encomendamos en esta Eucaristía las intenciones por los difuntos Betty Merina de Berríos, Elsa González, Berta Castillo y Carmen Rosa Pérez Amador. Encomendamos a los hermanos por su salud, a las hermanas María Fernanda Barros y Romelia Santaella. Hoy en los Estados Unidos es día de oración por la protección legal de los niños no nacidos. En todas las diócesis de los Estados Unidos de América, el 22 de enero o el 23 de enero, cuando el 22 de enero cae en domingo, hoy es 22, no sé, será observado como un día de oración por el restablecimiento pleno de la garantía jurídica del derecho a la vida y de penitencia por las violaciones contra la dignidad de la persona humana cometidas mediante actos de aborto. Como nación hemos querido ser campeones de la libertad y de los derechos humanos y por otra parte unas agendas horroríficas, ¿no? Aceptadas por, bueno, ¿cuántos millones? En la mitad, desgraciadamente, de nuestra población han ido tomando campo, han ido ganando terreno y tenemos la mayor violación. Después no queremos que nos pasen cosas, ¿no? Bueno, y como somos parte de una sociedad, todos tenemos que sufrir lo de todos. Ya sabemos los millones de abortos anuales. Hay un mandamiento, creo que es el 5º, que dice no matarás. Y hay mucha gente que hace juramento, creo que ya no lo hacen los médicos, de cuidar la vida, defenderla, etcétera, y lo violan todos los días. No son todos, pero son lo suficientes como para que vivamos en un camino de miedo. Y vivimos en una época en que eso pues, se va haciendo normal. El que levanta su voz se la quieren callar. Muchos católicos y muchos cristianos no católicos que dicen que creen en Dios y su ley, sus mandamientos, votan por agendas antivida. A lo mejor se horrorizan de un perrito a que el dueño le dio un correazo o lo mató, cosa que no está mal. O un borracho que atropelló a uno y salió corriendo, pero aprueban esto. Y que se negocie con las partes de los cuerpecitos de los niños, y se hagan experimentos, todo eso. O sea, somos cómplices, si estamos de acuerdo con eso, con los horrores que hacen en China y en todos los países totalitarios. Se han hecho y se harán mientras existan esos países. Así que es muy grave el tema de hoy por el que tenemos que orar y hacer penitencia. Estamos en la semana de oración o en el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y eso requiere también penitencia, porque todos tenemos alguna partecita en esa división, de alguna manera. Además de que ser indiferentes a si nos unimos o no, ya es
un punto negativo. O sea, es una llamada a nuestra conciencia, sabiendo que si escuchamos la voz de Dios, esa voz hace eco en nosotros y de nosotros en el mundo, y nos cambia, nos convierte y nos salva. Con ese espíritu vamos a pedirle al Señor. Estoy de rojo porque hoy es la memoria de San Vicente, diácono y mártir. Tenemos que honrar a los mártires, los que dieron su sangre por no negar a Cristo, por confesarlo valientemente hasta las últimas consecuencias. Siempre ellos iluminan a los que quieren ser fuertes y proclamar la verdad de Dios. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, infunde misericordiosamente en nosotros tu Espíritu, para que nuestros corazones rebosen de aquel intenso amor con el que San Vicente superó todos los tormentos corporales. Oh Dios, Creador nuestro, te damos gracias a ti, pues solo tú con poder concedes el don de la vida y nos formas en el seno de nuestras madres. Te pedimos que nos concedas, como administradores de la creación, perseverar con fidelidad en esta sagrada tarea y proteger siempre la dignidad de toda vida humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta cuando reprendiendo a los israelitas les dice: se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente
y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota en la tierra y la justicia viene del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos está hablando el autor de la carta a los Hebreos, que estamos leyendo en estos días y que ayer yo les invitaba a leerse y meditar porque es muy importante para que comprendamos cómo llegó a la iglesia el lenguaje, la espiritualidad, ahora nueva, porque parte de Cristo, el único verdadero sumo sacerdote, ese lenguaje, ese modo de proyectarnos como un pueblo sacerdotal, lo van a encontrar en el resto del Nuevo Testamento, a no ser en la liturgia celeste que nos presenta el Apocalipsis, pero tampoco lo habla así tan claro. Ese lenguaje, que no es un mero lenguaje, es el modo que tuvo aquella parte de la primera generación cristiana proveniente del sacerdocio hebreo para entender el misterio de Cristo en ese lenguaje en el que Dios les había hablado desde hacía siglos
y que había perseverado en el culto de Israel. Si nos fijamos, el relato del libro de los Hechos, cuando nos dice que los discípulos anunciaban la palabra, o sea, predicaban a Cristo resucitado, partían el pan por las casas y no había pobres entre ellos porque todo lo tenían en común. Estamos pensando en una iglesia muy incipiente, muy dinámica, de comunidad, que se hace realidad en pequeñas comunidades, como únicamente podía ser en ese momento, salvo aquellas multitudes que oían a Pedro y a los demás apóstoles cuando predicaban al principio, hasta que los llevaban presos. Y como que hay un desbalance, ¿no? Hasta que no leemos la carta a los Hebreos, no entendemos cómo aquel tipo de iglesia es la misma nuestra hoy. Tan ritualista a veces, demasiado. O sea que donde el rito es parte indispensable, esencial de su quehacer. No es un rito vacío. Bueno, en la carta a los Hebreos comprendemos toda esa mirada sacra a la vida y al culto cristiano. Por eso es tan importante conocer toda la Escritura, para entendernos también a nosotros. No solamente para tener qué decir, sino para entendernos a nosotros mismos. Es la misma iglesia. En el Evangelio escuchábamos cómo Jesús congrega a sus primeros discípulos, que van a ser solo 12. En el momento que eso ocurre ya hay mucha gente que lo sigue. Y de hecho en algún momento San Lucas en su Evangelio nos va a decir que él envió por delante 72, que nos recuerda a aquellos 70 ancianos de Moisés, cuando salieron de Egipto, aquella especie de senado del pueblo. Envía 72 por delante para que le preparen el camino. De modo que, aunque no especifica mucho y no sabemos nombres, o casi no sabemos nombres fuera de los 12, son como asomaditas a esa iglesia que se iba forjando en un círculo más amplio. Los que estaban siempre con Jesús, a quienes Él llamó para eso. Recordemos que la misión de Jesús se desarrolla entre 2 y 3 años, 2 y pico a 3, según los cotejos de las Pascuas que vivió. Lo más 3, que poco tiempo, o sea que lo formó en la marcha, no era dándoles clases, sino dándole la clase magisterial de su vida, su ejemplo. Después de tiempo de andar con él, le dicen, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y le están pidiendo un método de oración, como un cierre de esa escuela de espiritualidad a la que ellos aspiran. Y eso nos da el Padre Nuestro. O sea, es un discipulado muy diferente a lo que se conocía hasta ese tiempo, era el del Hijo de Dios. Y Él los llama para que estuvieran siempre con Él. Llamó a los que quiso, nos dice San Marcos. Subió al monte, y después no habla más del monte, pero es una referencia bíblica, como diciendo, este es el nuevo Moisés, el definitivo, que va a congregar el nuevo pueblo, de entre el antiguo pueblo, de entre del resto fiel de Israel. Él va a llamar a algunos para que estén siempre con Él. Cuando escuchamos estas palabras, quizás nosotros los presbíteros, los obispos, los que estamos ordenados al servicio en la iglesia, pensamos, lo exclusivizamos para nosotros. Para mí yo lo recuerdo cuando yo estaba discerniendo mi vocación y después todo mi tiempo de seminarista, que esto me sonaba algo muy personal. Pero también antes, cuando todavía la vocación no era algo claro o no estaba como una opción todavía en mi vida, cuando yo leía estos textos, lo escuchaba, me sentía referido a ellos, me sentía involucrado allí, ¿no? Afectado por eso que Jesús viene y nos llama por nuestro nombre y nos cambia el nombre, o sea, solo se lo cambió a Simón, pero nos cambia el nombre, es decir,
nos da un propósito nuevo, nos da una misión con el nombre nuevo, nos da un lugar, cada uno tiene su asiento en la mesa del Señor. Son señales que a veces parecen tenues de paso cuando no conocemos bien el lenguaje de los evangelios, el lenguaje simbólico de los orientales y del pueblo de Israel en particular. No solo el lenguaje de los semitas, la cultura semita de la que forman parte, sino de ese pueblo en específico al que Dios le habló y que fue un pueblo único entre todos los pueblos, monoteísta. La gran tentación de ellos eran los ídolos, de los paganos. Y todo lo que era alejarse de los mandamientos de Dios, lo llegan a llamar idolatría. Como diciendo, todo esto o nos lleva juntos, se nos va con nosotros juntos y nos saca del camino, o todo esto lo tenemos que dejar fuera y entrar libres en el camino de Dios, del Dios único, que no puede ser representado en símbolos de animales o de hombres, ¿no? Como los ídolos gentiles. Hay un salmo muy simpático que está en una de las vísperas del domingo, que antes era la misma siempre. Hablan de los ídolos de los gentiles son como ellos, tienen boca, que sean sus dioses como sus ídolos, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, lengua oídos y no oyen, etc. No, son de piedra, son de madera, y se burlan de esos dioses, ¿no? Aunque ellos sabían que esos ídolos representaban una divinidad invisible, pero en esas religiones paganas prácticamente se idolatra a lo que representa a ese Dios. Por eso algunos evangélicos, o muchos, la mayoría, que no conocen la espiritualidad cristiana católica, desde los apóstoles hasta hoy, se predican siempre en contra, más que predicar a Cristo, predican en contra de los católicos. Y se escandalizan de nuestras imágenes. A veces nosotros tenemos culpa de eso, porque una cosa es venerar a los santos y a Dios, y por supuesto a la Virgen en las imágenes, y otra cosa es centrar nuestra religiosidad en eso, con una expresión que a veces luce realmente pagana, ¿no? E ignorante. La Iglesia siempre ha defendido el derecho a la expresión cultural, artística y devocional en símbolos, pero siempre tenemos que estar cuidándonos, no para dar una imagen fea o mala o una mejor, también porque tenemos que dar testimonio, sino para no entretenernos en los símbolos y no llegar nunca al fondo que ellos representan, no llegar nunca a Dios. Entretenernos con devociones y, por ejemplo, ser ignorantes en la Biblia, en la palabra de Dios, en la doctrina de la Iglesia, en el catecismo. Eso es tan fundamental que lo otro, si no hay tiempo, no se hace. Se hace cuando hay tiempo. Es un plus, como un postre. Nos pueden llevar a Dios. Hay muchas personas que se acercan a través de devociones, pero si se quedan en las devociones, nunca llegan a conocer al Dios verdadero y nunca llegan a hablar en su oración con ese Dios. Por eso dice el evangelista, Él llamó a los que Él quiso. El Señor nos ha llamado a nosotros, ha querido que estemos con Él, aceptemos cada día esa llamada y respondámosle con desprendimiento y generosidad. Él conoce nuestros nombres, pero nosotros tenemos que conocer su corazón. Vamos a orar. La mañana nos abre un nuevo día, ocasión para alabar a Dios y amar a los hermanos. Vamos a responder, Señor, danos tu gracia.
para que no haya discordias dentro de la iglesia y se puedan restañar las heridas contra la unidad entre todos los que nos confesamos cristianos. Señor, danos tu gracia, para que la paz sea una realidad en todos los pueblos y nadie se vea obligado a abandonar su país por la violencia o la guerra. Señor, danos tu gracia, para que los pobres no sean desatendidos y no haya marginados en nuestras ciudades. Señor, danos tu gracia, para que nuestras familias sean resplandor de tu misericordia y su modo de vida atraiga a otras a la fe. Señor, danos tu gracia, para que quienes emigran buscando un futuro mejor no pongan sus vidas en peligro, ni sean abandonados por quienes pueden ayudarles. Señor, danos tus gracias. Pueden hacer otras invocaciones. Por todos los que van a morir hoy, por las almas del purgatorio, por la conversión de todos los pecadores, por los sacerdotes vivos y muertos, en acción de gracias por todas las gracias recibidas, pedimos al Señor. Señor, danos tu gracia. Señor, danos tu gracia. Para que el Señor ilumine la mente del nuevo presidente Biden, para que dirija esta nación y haya unión en todos los rincones de esta tierra y de este mundo, y de los Estados Unidos en particular. Oremos al Señor. Señor, danos tu gracia. Señor, danos tu gracia. Oremos por todos los cristianos perseguidos. Oremos por nuestros difuntos. Oremos por los enfermos. Oremos por esa unidad que todos queremos, pero que muy pocos intentan. Oremos por ser primero de Dios, después de Dios y luego también de Dios, sobre todas las cosas. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Es más que una canción, es más que palabra, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti.
vengo a bendecir. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, te ofrecemos llenos de alegría este sacrificio de alabanza con el que celebramos el triunfo de San Vicente Mártir. Y al presentártelo, nos gozamos de merecer su protección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Vicente, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo Señor nuestro. Por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Betty, Elsa, Berta y Carmen Rosa, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Tu misericordia, Dios, incomparable es. Tu fidelidad, Señor, es difícil de comprender. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor por mí. Yo quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor, toda mi adoración. Yo rindo a tus pies, Señor, y solo a ti daré todo mi corazón. Tu misericordia, Dios, incomparable. Tu fidelidad, Señor, es difícil de comprender. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor por mí. Yo quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor, toda mi adoración. Yo rindo a tus pies, Señor, y solo a ti daré todo mi corazón. Oremos. Te suplicamos, Señor, que el celestial alimento recibido nos comunique la misma fortaleza de espíritu que hizo a San Vicente ministro fiel en tu servicio y vencedor valiente en el martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que tanto en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, como en la intención especial del fin del atento a la vida en los no nacidos, de la legalización de ese derecho a nacer, que les ha sido negado de una manera cruel e inhumana, absurda, para la época en que vivimos de tanto conocimiento. Pasa por la conversión. Pasa por la conversión. Yo estoy aquí desde fines del año 90 y cuando Bill Clinton llegó a la presidencia, su mujer, que quiso ser presidenta después, empezó con el tema del aborto. Y un seguro de salud universal que después lo dejó porque no, eso no era el tema, eso era secundario en ese momento. No tenía popularidad, no era factible de esa manera y el tema era el otro, que se introdujo como un tema de salud reproductiva. Ya que lo van a hacer, que lo hagan seguro. Lo están haciendo oculto, que lo hagan seguro. O sea, los que están en poder de influir, de gobernar, de unir, si es verdad que lo quieren hacer, y de defender los derechos de su nación, según la Constitución, que eso es lo que juran servir, y por eso llegan
Nadie vota por ellos para que hagan lo contrario. Ni siquiera los que están ciegos votan para eso. Los que están ciegos de ceguera espiritual votan para eso. Tienen la obligación moral y legal de defender esos derechos y de promoverlos y buscar el modo de crear conciencia humana y de los derechos y de la verdad, no de destruir eso con falacias, con censura, con control. Hoy en día casi no podemos ver una noticia porque hay adoctrinamiento. Si ustedes no han estado en un país de esos, yo creo que muchos están aquí por eso, pero bueno, yo tengo bastante experiencia de eso, ¿no? Desde mis 12 años hasta mis 44 viví sometido a esa tiranía de Cuba. Y aquí ahora dicen que está bien, que está bien. Es terrorífico eso. Así que sepamos por qué estamos pidiendo, por la conversión y la penitencia. Tanto en cuanto a la unidad de los cristianos, que hay muchos acuerdos bonitos, teológicos, y actos de oración ideales, pero pocos pasos de conversión. Y en cuanto al respeto a la vida, es mucho más que respeto a la vida. Es algo tan evidente. Por supuesto, las leyes o las posibilidades se hacen inútiles y odiosas cuando la gente no las usa. Hay leyes que son odiosas y dejan de ser eficaces porque están fuera de lugar y de tiempo. Y hay conceptos que por la claridad, por la educación, por la cultura, por el conocimiento, se hacen también extraños y odiosos a nuestra época y a nuestra civilización cuando estamos más allá de eso ya, desde el punto de vista positivo. O sea que la ley sería inútil y espuria e innecesaria si todo el mundo estuviera consciente de los derechos de todos a nacer y a vivir y de la gravedad que significa negar a Dios. El que niega un mandamiento de la ley de Dios niega a Dios. El que no teme a Dios es porque no cree en Él. Así que no nos debemos engañar nunca. El que me dice que cree en Dios pero está promoviendo algo contra los mandamientos de su ley, está en contra, en primer lugar, de Dios. Y si está en contra de Dios, pobre de mí. Pobre de mí. Así que de eso yo estoy hablando muy clarito hace, toda mi vida. El año que salió Roe v. Wade, yo estaba recién ordenado, creo. Y lo estaba oyendo desde Cuba. En Cuba eso no es problema. El gobierno lo impuso y se acabó. No se puede discutir en ningún medio. Ni se puede reclamar nada. El aborto y la eutanasia, velada, brillan. Eso es lo que algunos han votado. Les gusta que los maten. Bueno, suena ironía, es así. Vivimos en un mundo de ironías. Nosotros tenemos la verdad porque tenemos a Cristo. Así que orar por eso no es una cosita idílica. Ay, Señor, para que se conviertan los corazones. Hay que orar con fuerza, convirtiéndonos primero nosotros, hablando claro. Y yo pido así, Señor, que todo el que intente hacer un mal, ese mal se le revire, se le vuelva en contra de sí. Como dice el Salmo, caigan en la fosa que hizo, caiga su maldad sobre su cabeza, caiga su violencia sobre su cráneo. Hay un salmo que dice eso y es palabra de Dios. Que los malos se confundan y no logren hacer su mal y que los buenos no sean tontos, sean valientes de corazón. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Señor, quiero caminar sin picarme los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas, sí, Señor.
acompaña